amigos y amigas, una vez más bienvenidos a Conectados con Yarian. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una comunicadora que está más de 20 años en esto del periodismo. Además es muy reconocida en todos los medios. Ella sale todas las noches con su canal de hoy en día, que es que no me pierda, informando a todas las personas que están viendo el programa a nivel nacional, que es transmitido a nivel nacional. Ella es Cecilia Bellido y ahora está con nosotros para hablar más de lo que está pasando hoy en nuestro país como en el mundo y también que nos hable un poco más de ella. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Hola Yarian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darme la bienvenida a tu espacio a este momento y poder conversar con vos, por supuesto, y todos los niños de Bolivia a través de este canal. No, de verdad, muchas gracias a ti, Cecilia, por conectarte para hablar un poco más con nosotros, conmigo y todas las personas que están viendo este video. Bueno, primero que nada quisiera decirte, Cecilia, de que tú has, como ya dije, tú has iniciado desde muy joven esto que es el periodismo. Ya a los 15 años ya estabas trabajando como locutora de radio, así es, y ya desde muy temprana edad. Pero antes de eso, ¿qué has hecho cuando eras niña, Cecilia? Eso quisiera saber. ¿Ya jugabas a estar en cámaras, a ir a programas de radio, a informar a la gente, a ser periodista, a comunicar a la gente? ¿Ya tenías planeado cómo eras niña? Cuéntanos. Bueno, te voy a contar algo que te va a parecer sorprendente y quizás a mucha gente también. Yo era muy introvertida, no hablaba mucho. Todo lo que hablo hoy creo que fue o es todo lo que no hablé cuando era niña. Era introvertida, nunca soñé con estar en las cámaras, o sea, nunca me vi en televisión, nunca me vi en el periodismo, peor en radio. Yo llegué a la radio por una casualidad hermosa, maravillosa. A mí me gusta mucho bailar, me gustaba más, me gusta también ahora, pero yo bailaba música boliviana y ballet cuando era muy chiquita. Eso hacía de niña y era muy introvertida, o sea, era muy tímida, totalmente tímida. Entonces, mi mamá me escribió una poesía cuando yo iba a cumplir 15 años y me la leyó, fue a leerla en realidad o a entregársela al locutor de un programa de radio que yo escuchaba de música folclórica nacional, porque a mí me encanta la música nacional, toda la música boliviana. Y en esa época tuvimos por cuestiones eh, económicas que yo tuve que dejar de bailar ballet y demás porque significaba un gasto que mi familia no lo podía afrontar, especialmente mi mamá que estaba con nosotros en ese momento. Y bueno, como no había para hacer la fiesta de 15 que a veces todos los papás sueñan, mi mamá que escribe muy bonito, me escribió una poesía y fue a entregarle ese programa que ella sabía, yo escuchaba todos los mediodías. Entonces, cuando ella llegó ahí con mi historia, con su historia, en realidad, porque en ese momento era su historia de vida, no una mamá como cientos y miles de mamás en Bolivia, con sus 3 niños, yo era la mayor, y con ese anhelo que tenía que puedan leerle la poesía que su mamá había hecho para su hija, era una sorpresa para mí. Le interesó muchísimo al propietario, que era el conductor del programa, que se llamaba, porque ya no está con nosotros lamentablemente, Juan Carlos Romero, que aquí es una radio que se llama Sudamericana. Le gustó la historia, le llamó la atención y le dijo, a ver, ¿por qué no la trae para que la conozca? Además era una chica de 15 años a la que le gustaba bailar, música boliviana, era diferente, ¿no? Porque generalmente los jóvenes a veces gustan de otro género. Y bueno, fui a la radio, me conocieron, a los 2, 3 días me llevó mi mamá, después de mi cumpleaños, cumplí 15, fuimos con mi mami, me escuchó el timbre de la voz y dijo, pero ella puede trabajar, o sea, que en la radio habla muy bonito. Yo hablaba bien, mi mamá siempre fue una persona que hizo mucho énfasis en educarnos muy bien en el tema de expresión. Te Entonces dijo, ¿pero apoyaba. por qué? Sí, pero es que nunca quise yo ser de la televisión, ni los medios, ni la radio, nada, porque yo era muy tímida, pero siempre nos ayudó y nos apoyó para que habláramos correctamente, siempre nos decía, a mí me gustaba mucho leer periódico toda la vida, me encanta leer, y el periódico era nuestra principal fuente de información, ¿no? En esa época, entonces me decía que siempre teníamos que leer bien. Entonces cuando me escucharon en la radio leer y escucharon el timbre de mi voz, que en realidad es una voz muy firme, si se quiere, y además es muy clara, me escuchó hablar, me dijo, pero ¿por qué no empieza a trabajar? Y obviamente que en ese momento comenzar a trabajar para mí a los 15 años era una opción, porque también era una opción de vida para poder ayudar a la familia. Comencé entonces así.
Y una vez entré a la radio y me enamoré y no salí nunca más hasta ahorita, hasta el día de hoy hago radio, me encanta, es una de las cosas que más amo en la vida. Y descubrí ese otro lado, porque como no me estaba mirando nadie, ¿me entendés? Yo soy súper tímida y yo solo estaba al micrófono, yo, nadie más me miraba, entonces pues me solté, ¿no? Empecé a hablar, empecé a adquirir esa confianza que las personas a veces no tenemos cuando somos chicos especialmente, y esto se lo digo a todos los niños, y a veces uno siente que le da vergüenza, ¿no? Entonces como ahí nadie me miraba, yo hablaba, y hablaba, y hablaba, y bueno, me enamoré de la radio y aquí estoy. Bueno, así que cuando eras niña, Cecilia, digamos, como que eras muy tímida y no tenías planeado estar en la televisión, ir a radio, pero como dices de que tu mamá te apoyaba mucho, ya que tenías tú una linda voz, como dijiste, y podías hablar porque te gustaba hablar, aunque eras un poco tímida, y tenías que hacerlo, o sea, no era algo planeado hasta que llegó la radio y te enamoraste, ¿no? De las cámaras, de la radio, y ya un año después, cuando cumpliste 16, ya fuiste a televisión y ya la tomaste muy Sí. bien, porque también te debo decir, cuando yo empecé igual, yo escribí un libro y de ahí muchos programas me invitaban, tanto de radio como de televisión, y yo igual me enamoré de las cámaras, hablé fluido y me encantó, o sea, es igual la experiencia que yo tuve como también de ti, ¿no, Cecilia? O sea, todo empezó de mí por libro, porque me encanta leer, a ti también, como nos acabas de decir, entonces fue de eso, yo no tenía nada planeado, lo escribí y me enamoré de las cámaras, en verdad, hablo muy fluido y ahora estoy contigo y tú también ahora estás en programas nacionales y ahora te conocemos como ahora sos, ¿no? Y también sé, Cecilia, de que tú eres boliviana como también eres argentina, porque tu madre es de Argentina y tu papá es boliviano, ¿no? ¿Nos cuentas un poco más de esto? Bueno, son las circunstancias y las historias de vida que como niños no elegimos. Yo siempre digo que si a mí me hubiesen dado un lugar para nacer y que no se enoje nadie en el país y en el mundo entero, pero si me hubiesen dicho un lugar, elegiría mil veces esta tierra donde vivo y donde estoy, porque amo realmente este lugar, amo Bolivia y amo muchísimo realmente a Santa Cruz. Esta es la tierra, yo digo siempre, de las oportunidades. Este país es maravilloso, querido Arián. Mi mami es argentina, conoció a mi papá trabajando y estudiando allá. Eso es la parte de la historia que sé. Y bueno, se casaron, yo nací después de 2 años, se casaron en Argentina, mi papá es de acá, él vive acá, por circunstancias de la vida que a veces uno no decide ni tampoco porque somos niños podemos cambiarlas. Nosotros quedamos solitos con mi mami antes que yo cumpla 15 años, yo soy la mayor, hoy tengo 42, 41, uy, me estoy aumentando, 41 años. Y bueno, quedamos con mi mamá y mi mamá, siendo argentina, en esa época recuerdo muchísimo que mucha gente le decía que volviera a su país y ella dijo, no, porque en esta tierra mis hijos tienen mejores oportunidades. Obviamente nosotros estuvimos aquí desde niños, chiquititos, y ella empezó a trabajar duro y se quedó en Santa Cruz de la Sierra, y efectivamente fue la tierra de las oportunidades, los tres pudimos estudiar, trabajar y formar nuestras familias acá en este país maravilloso. De hecho, mis 2 hijos nacieron aquí en Santa Cruz, yo tengo dos niños, bueno, no dos niños, tengo un joven que va a cumplir 21 años, y tengo un niño de 9 años, que acaba de cumplir en febrero 9 años. Y bueno, por eso, tengo un poco la influencia de mi mami, pero ella vive aquí desde que yo tengo exactamente 5 años. Ha vuelto ocasionalmente a su país, igual que nosotros, principalmente por un tema de salud en estos últimos años de mi mamá, pero para hacerse atender allá en Argentina, pero no es algo que en algún momento hubiese estado en nuestros planes regresar por ella. Ella se enamoró de esta tierra, a pesar de que se mantuvo sola junto a sus hijos y hoy está con nosotros, pero ella se enamoró realmente de Bolivia, porque como ella dice, este país le dio las oportunidades que no le dio en su momento su país, y le permitió que sus 3 hijos pudieran estudiar, pudieran trabajar y se formaran como profesionales.
Bueno, así que digamos, a los 5 años ya vivías en Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? Sí. Y pues entonces pasaste el primer, segundo, tercer y cuarto año en Argentina, ya que tu mamá es de Argentina, pero luego ya vinieron a Bolivia, ¿no? Y sí, de Así es, verdad que Bolivia es un país muy bonito. Tú ahora que hermoso. estás en Que No Me Pierda, que donde te vemos todas las noches para más información de todo lo que está pasando en Santa Cruz, ¿no? Yo ahora te hablo desde Cochabamba, que también es muy hermoso. Pero bueno, también quisiera preguntarte algo que tengo dudas, Cecilia, de que para ser periodista, para ser comunicadora, cuando hacemos entrevistas tenemos que saber de nuestros invitados, todo lo que tenemos que decir, a veces hay que pasar retos, ¿y no? Así que nos puedes explicar más de esto, de tu trabajo como periodista, como comunicadora, como conductora y todo lo que haces en la televisión. Bueno, yo comencé muy chiquita, como vos decías, a los 15 años estaba en la radio, después de la radio me vieron de televisión y salté a la televisión. Nunca he trabajado en otro formato que no sea noticieros y prensa. He hecho periodismo de calle, o sea, he sido reportera, porque aún no estaba formada. Eh, Mientras estaba en el último año de colegio, que yo salí entre 16, 17 años salí, el último año de colegio trabajaba a mediodía, estudiaba a mediodía, y prácticamente el último año tenía mucho apoyo de los profesores en ese momento, porque ya estaba trabajando prácticamente a full, o sea, todo el día en un canal, entonces efectivamente me apoyaban para que yo pudiera dar exámenes, pero seguir trabajando, porque además para mí personalmente y para mi familia en ese momento, yo era la hija mayor, el trabajo servía o nos ayudaba un poquito en el tema económico, como cientos de miles de familias en el país. O sea, para nosotros mi trabajo, para mi familia, no fue solo, nunca empezó como un hobby, sino también fue una marcada necesidad. Entonces yo lo asumí con muchísima responsabilidad porque tenía dos hermanos más chicos, que si bien somos muy seguidos, me apoyaron siempre, toda la vida estuvimos ahí. Tengo una familia maravillosa, muy unida, mis dos hermanos, mi mamá, yo y mi familia propia, que ya somos la gran familia, incluyendo la familia de mi esposo, o sea, somos muchísimos hoy. Si me pongo a contar, cuando yo era muy chiquitita y vivíamos aquí en Santa Cruz, éramos 4 personas, eh, y de repente si yo me pongo a contar, somos más de 100 en la familia, en la gran familia, como yo le digo. Entonces, siempre estuve acompañada, volviendo a tu pregunta, de la información. Yo lo tomé siempre como una responsabilidad. Para mí no era un hobby, para mí no era aparecer en la tele, nunca lo vi como, de hecho, estoy aquí porque quiero aparecer en la tele, porque me gusta, no, Por ser porque siempre hice famoso. periodismo de calle. No, no, porque siempre hice, yo fui reportera, entonces yo empecé en la calle. Entonces siempre iba a los barrios, siempre estuve viajando, siempre estuve en lugares peligrosos, cubrí información policial, cubrí después información también política, es decir, mi formación es en la calle. Obviamente después la complementé como debe ser a nivel de lo que es la educación, que yo siempre digo que hay que complementar, no solo se trata de estar trabajando, sino también se trata de estudiar y ir formándose, acompañando una cosa con la otra, pero como yo era muy jovencita, fui haciendo las cosas paralelamente, entonces siempre estuve acompañada de la información. Las únicas oportunidades que yo me desenchufo un poco de las noticias son cuando salgo de vacaciones, pero después siempre estoy conectada con la información, siempre sé lo que está pasando. Además, yo siempre digo que es importante saber lo que está pasando, ¿no? Porque no puede ser que comuniquemos algo y no estemos empapados de eso. Entonces, no me resulta muy difícil, te cuento, Jarián, porque efectivamente para esto me he formado, para esto trabajo todos los días, leo. Ay, la lectura es muy importante, tenés que estar leyendo, peor hoy en la época en la que la comunicación y la información está al alcance de la mano, ¿no? Haces un clic en el teléfono y te sale la información, pones una palabra y tenés que... No hay cómo no estés informado todo el día. Y se lo digo a los jóvenes, se lo digo a los niños también, la lectura es muy importante. Cuando hablamos de lectura, no hablamos solo de libros, muchas veces la lectura también de la información y del acontecer diario es importante. Así que leer es muy importante, así me preparo, estoy leyendo todo el día, estoy informada todo el día, y no me puedo desenchufar de esto, que yo lo tomo como una pasión, el periodismo. Exacto, porque también para tener mucha información, para decir a mucha gente que está viendo por televisión, tanto por televisión como también por radio, hay que aprender de ese tema, solo leyendo, informándonos, leyendo cada vez, no solo libros, como dijiste, de verdad que es muy bonito leer, no solo libros, sino también para saber, para tener más conocimiento, tenemos que leer periódicos. De niña te encantaba también ahora, ¿no? Como nos
trajiste, Cecilia. Además, la lectura es muy importante para tener conocimiento, para saber más. Y pues sí, es algo muy bonito. Y ahora que estamos con esto de la pandemia del coronavirus que nos ha atacado muy fuerte a todo el mundo, todos los países. Ahora que estamos en casa tenemos que cuidarnos y para distraernos un poco hay que leer, que mejor que no leer, ¿no, Cecilia? Bueno, ahora como hemos pasado al tema del coronavirus, de la pandemia del COVID-19, pues ahora tenemos que todos, digamos, como nos dijiste ahora, ponemos, no sé, cualquier aparato tecnológico, celular, tablet, computadora, y nos aparece toda la información, tanto del Así país, es. de nuestro país, ciudad, departamento y de todo el mundo por esto de la pandemia. Y esto nos está afectando de verdad mucho, pero hay que cuidarnos, ¿no? Para quedarnos en casa y así que todo esto se acabe. Y también los periodistas les está afectando esto, porque al entrevistar, al ver, a hacer reportes, te expones a personas, ¿no? Y pues ahí ya tienes contactos y esto también los afecta a los periodistas, ¿no? Así que, ¿cuál es tu trabajo como periodista en estos tiempos de coronavirus, ¿no? De lo que estamos pasando. Bueno, yo valoro mucho lo que está haciendo o lo que están haciendo muchos colegas en las calles. Nosotros hemos iniciado hace poquito una campaña también de ayuda solidaria desde Santa Cruz para el país. Es difícil llegar a otros rincones del país, obviamente por el tema de la logística, porque no hay vuelos, no hay cómo, pero aquí en Santa Cruz sí tratamos de organizarnos para poder ayudar a la gente. Sin embargo, hoy no me toca, por esas circunstancias de la vida, estar en las calles cubriendo información. Yo valoro muchísimo lo que es el trabajo de reporteros, colegas, periodistas de periódicos, de radio, que están en la cobertura día a día, porque yo lo hice muchísimos años de mi vida y sé que no es fácil, es exponerse. Me toca también exponerme a veces cuando salgo, porque tenemos obviamente que estar en contacto con otras personas. Lo que hicimos nosotros en equipo fue formular al principio de la pandemia un plan de trabajo para exponer menos a nuestra gente, a nuestro equipo de trabajo, a nuestro personal y hacer todo lo que son entrevistas por internet. Son muy contaditas las entrevistas que tenemos en estudio, en piso, porque efectivamente no sabemos qué puede pasar. Y porque como entrevistamos a autoridades, estas autoridades están muchas veces en contacto en la calle con circunstancias muy difíciles, ¿no? Hablando de la pandemia. Entonces tratamos de hacer todas las entrevistas por Skype, por teléfono, aprovechando todo lo que es la tecnología. Sin embargo, también implementamos obviamente medidas de seguridad, lo propio para los periodistas que están en la calle. Me ha tocado decidir sobre esto, ¿no? Cómo tienen que salir, qué tipo de coberturas, nos informamos un poquito cómo tienen que salir nuestros colegas para brindarles todo el respaldo y el apoyo para que ellos puedan cubrir en las calles, y nosotros también, todo lo que es mecanismos de bioseguridad. Finalmente esto es algo, Jarián, y esto creo que puede quedar como mensaje también, que no va a pasar una vez levanten total o parcialmente la cuarentena en Bolivia y en el resto del mundo. Esto es algo con lo que nos vamos a tener que ir o sea, acostumbrando a convivir todos, ¿no? Ustedes, los niños, nosotros, los grandes. Y creo que hay reglas básicas, y está principalmente en el tema de la higiene. Algo que nos enseñan desde chiquitito, pero cuando vamos creciendo nos olvidamos. Lavarnos las Sí. manos, sí, tener mucha higiene, lavarnos las manos antes, después de comer, antes y después de tocar alguna cosa. Cuando vayamos a tocar alimentos, igual, hacer hervir los alimentos, desinfectar la fruta, la verdura, cuando vayamos a comer también. Es decir, son cosas tan básicas que nos enseñan y que, bueno, a veces, como te digo, nos olvidamos, ¿no? Entonces, en el día a día, yo creo que todo va a partir por la higiene para aprender a convivir con esto y a cuidarnos entre todos. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho ser un poquito más solidarios, ojalá que así sea. Pero Exacto. yo tenía una charla y te quiero contar con mi equipo de trabajo, con la gente que nosotros trabajamos, porque les decía yo, aquí no se trata de juzgar a nadie, porque a cualquiera nos puede pasar, de Exacto. contraer el virus. Le puede pasar a vos, le puede pasar a la gente que trabaja conmigo, me puede pasar a mí. Aquí se trata de cuidarnos y se trata de que en el primer momento en el que sentamos que podemos ser portadores del virus, vayamos donde están las autoridades de salud, que son las que saben, y nos hagamos tratar. No tengamos miedo, porque finalmente se trata de que al principio de esta enfermedad
demos a conocer lo que sentimos para cuidarnos entre nosotros. Se trata de cuidarnos, se trata de que si yo veo a un compañero de trabajo que no está usando el barbijo o que no se está lavando las manos, le tengo que hacer notar que nos está poniendo en riesgo a los demás. Se trata de que yo lo tengo que hacer para no poner en riesgo a los demás, no solo por mí, lo tengo que hacer por los demás. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado a que tenemos que cuidarnos entre todos. Exacto, porque si nos cuidamos nosotros, nos estamos haciendo bien, tanto nosotros como también a todas las personas, porque nos estamos cuidando y estamos respetando, si tenemos que trabajar, llevar un barbijo, siempre estar bien cuidadosos, como nos dijo Cecilia, cualquier cosa que agarremos, que vamos a comprar para tener más comida, no sé, tenemos que desinfectarla, lavarla, siempre ahora que estamos con esto del coronavirus, lavarnos las manos siempre bien para evitar este virus, porque no es una obligación y no hay que tomarlo como mal una vez más. Les digo, porque es para que nos cuidemos y para que pronto terminemos con este virus, porque juntos podemos hacer de que todo esto termine y podamos salir de casa. Así que todo es por nuestra salud, por nuestro propio bienestar y también para las demás personas. Bueno, muchas gracias Cecilia. Y ahora para finalizar, antes de irnos, quisiera que nos digas un mensaje ya con todo lo que nos has dicho. Ahora un mensaje a tanto niñas, adolescentes, adultos y toda persona que está viendo este video de lo que estamos pasando, ¿no? Un mensaje. Bueno, para mí los niños en este momento y los adolescentes están viviendo una etapa que va a marcar su vida sin duda alguna, de aquí en adelante. La tuya, Jarián, cuando tengas de aquí a 10 años y te recordes de lo que estabas haciendo, te vas a acordar y le vas a contar a tus hijos. Creo que yo no lo había pasado nunca antes, hoy tengo 41 años y lo estoy pasando. Y para los niños va a ser una etapa diferente, que va a marcar su vida, estoy segura que sí. Para mí son ellos los héroes, los adolescentes también, porque además que es una etapa tan difícil, donde hay tantos cambios, y encima que te pase esto. Entonces, para mí son ellos los verdaderos héroes de esta situación. Y nosotros como personas adultas, efectivamente, tenemos que acompañarlos, tenemos que contenerlos, es nuestra tarea contenerlos. Mi generación, te estoy hablando, es muy importante para la contención, tanto de las personas adultas mayores como de los niños. Entonces creo que es una responsabilidad hoy de la sociedad el poder brindarles a los niños estabilidad, el poder brindarles a los niños tranquilidad en esta etapa, que ellos sepan que esto va a pasar y que efectivamente va a ser un momento en el que van a recordar y se lo van a contar a sus hijos probablemente el día de mañana, y que tienen que haber sacado una enseñanza de esta situación. Estamos conviviendo prácticamente como nunca lo habíamos hecho antes, todos en familia, entonces mi mensaje es que este tiempo, sin importar lo que están haciendo en casa, sin importar, porque hay gente que aprovecha para leer, otros para cocinar, bueno, hemos visto tantas cosas, pero yo creo que cada uno lo toma de la mejor manera, como cada uno lo decide asumir. Pero principalmente lo que quiero que quede como mensaje para todos en realidad es que esto nos tiene que hacer más humanos, esto nos tiene que hacer más solidarios. Este momento que todos estamos viviendo con muchísima incertidumbre, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, nos tiene que volver más solidarios y nos tiene que volver efectivamente más compañeros de las otras personas, ¿no? No pensar solo en nosotros. Entonces, hoy les digo a los niños que aguanten un poquito más, a los jóvenes también, tendrán mucho para contar, muchas anécdotas que contarle a sus hijos el día de mañana. Cuídense mucho. Lo más importante por ahora, y hasta que quienes son entendidos en el tema no nos digan lo contrario, es quedarse en casa lo más que podamos, porque hay gente que no puede quedarse en casa, que tiene que trabajar, como los militares, los policías, los médicos. Entonces, si nosotros somos irresponsables, los ponemos a ellos en riesgo. Eso es lo que tenemos que saber. Por eso hablo de la empatía, por eso hablo de la solidaridad, y por eso hablo de que tenemos que hoy ser mucho más unidos y pensar en el prójimo, ¿no? Entonces, si podemos quedarnos en casa, nos quedemos en casa, porque también, y no me quiero olvidar de ellos, hay cientos de miles de personas en el mundo entero, y Bolivia no es la excepción, que van a necesitar en algún momento salir a trabajar todos los días. Si nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos y trabajar desde casa, estudiar desde casa, hagámoslo, para que esa gente que tiene una necesidad económica mucho mayor, efectivamente, pueda salir a trabajar sabiendo que hay menos circulación del virus porque nosotros nos estamos quedando. Es decir,
seamos más solidarios. Eso es lo que quiero decirles a todos los niños que aguantan un poquitito más, que lo tomen realmente de la mejor manera y pensando con mucha fe y esperanza de que esto va a pasar pronto. Bueno, ahí está el mensaje, amigos, de lo que dijo Cecilia, tiene mucha razón, porque de verdad, tanto niños, adolescentes, adultos y personas mayores, hasta nuestros abuelitos, nunca han vivido una etapa así con esto del virus, con esto de la cuarentena, de la pandemia, de verdad es muy duro, pero ya si nos cuidamos, ya todo va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Y sí, ahora que estamos en casa, tenemos que aprender a hacer nuevas cosas. La cocina es una de ellas para convivir con nuestra familia más tiempo, tanto nuestros papás, nuestros hermanos, y hay que tomarlo de buen humor, como nos dijo Cecilia. Tenemos que tener amor, humor y creatividad. Tenemos que tener un poco de creatividad. Y bueno, ya, muchas gracias, Cecilia. Ahora sí terminamos. De verdad, nuevamente, gracias por conectarte. Y bueno, gracias por todo lo que hemos hablado, para que todas las personas se queden en casa, respeten las reglas y se cuiden, porque pronto todo esto va a acabar. Muchas gracias, Cecilia, y nos vemos. Gracias, Arián, por la invitación. Un beso a todos tus seguidores, por supuesto, y aquí estamos siempre. Y gracias. Sigamos adelante, Bolivia unida, y vamos a superar esto todos juntos. Cuidémonos entre todos. Chao, Arián. Chao, juntos pero separados. Quédate en casa. Muchas gracias, Cecilia. Nos vemos.